Esta clase corresponde a los genitales femeninos. Aquí le comparto el objetivo terminal y los objetivos específicos al ser alcanzados por los estudiantes al terminar de estudiar esta unidad número 7 correspondiente a los genitales femeninos. De igual manera, aquí les dejo la literatura a consultar. Los genitales externos, también conocidos con el nombre de vulva, comprenden el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris y los bulbos vestibulares, las glándulas vestibulares mayores y el vestíbulo o vestíbulo de la vagina. El monte de Venus es una eminencia media redondeada ubicada por delante de la sífisis púbica y que se va a caracterizar por presentar una capa gruesa de tejido adiposo, la cual está atravesada por los ligamentos suspensorios del clítoris y el ligamento redondo del útero. Los labios mayores, que son homólogos a las bolsas escrotales del caballero, son dos pliegues cutáneos alargados que están dispuestos dorsal y caudalmente con respecto al monte de Venus. Miden aproximadamente unos 8 centímetros y están separados de los labios menores por este surco que es el surco interlabial. Los labios mayores van a contener la terminación del ligamento redondo del útero y se van a unir del lado opuesto por delante y por detrás para constituir la comisura anterior y la comisura posterior de los labios mayores. Los labios menores son dos pliegues cutáneos más pequeños, de aproximadamente unos 3 centímetros de longitud. Ellos se ubican por dentro de los labios mayores y por fuera del orificio externo de la uretra y del orificio vaginal. Los labios menores se caracterizan por carecer de tejido adiposo y ellos están cubiertos por los labios mayores, excepto en las niñas y en las pacientes menopáusicas, en donde los labios mayores son poco voluminosos y tienen poca cantidad de tejido adiposo. Estos labios menores se van a unir al del lado opuesto por detrás para constituir la comisura posterior del labio menor, también conocido como horquilla vulvar. Por delante se va a dividir en dos porciones. Una porción anterior que se une al del lado opuesto por delante del glande del clítoris y que va a constituir el capuchón de clítoris, y una porción posterior que se une por debajo del clítoris constituyendo los frenillos del clítoris. El clítoris, que es homólogo al pene del caballero, está constituido por los cuerpos cavernosos y las envolturas que lo rodean. Tenemos que los cuerpos cavernosos y el glande del clítoris tienen una constitución idéntica a los cuerpos cavernosos y glande del pene. Cada cuerpo cavernoso está constituido por una raíz y estas raíces se van a insertar en el borde inferior de las ramas isquiopubianas. Por delante de la sífisis púbica, ambas raíces se unen y forman el cuerpo del clítoris, el cual describe una rodilla por cambio en su dirección y va a terminar en una estructura redondeada pequeña que se conoce con el nombre de glande del clítoris. Tenemos que el ligamento suspensorio del clítoris, que es homólogo al ligamento suspensorio del pene, está constituido por tejido fibroelástico que se extiende desde la línea alba y sífisis púbica hasta la fascia clitoidea. Los bulbos vestibulares son dos masas de tejido eréctil alargadas que se ubican por fuera y a ambos lados del orificio externo de la uretra y del orificio vaginal. Los bulbos vestibulares son homólogos al bulbo del cuerpo esponjoso o bulbo del pene del caballero. Por delante disminuyen de grosor y se van a unir al del lado
opuesto por delante del orificio externo de la uretra. Por lo contrario, por detrás aumenta de grosor y van a terminar frente a la parte media del orificio vaginal. Las glándulas vestibulares mayores, también conocidas como glándulas de Bartolino, serían homólogas a las glándulas bulbouretrales del caballero y se ubican a ambos lados y por fuera de la mitad posterior del orificio vaginal. En las mujeres en edad fértil miden aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros de longitud. Son pequeñas antes de la pubertad, aumentan de volumen después de la pubertad y sufren una regresión en la menopausia. Durante el coito son comprimidas y secretan un líquido mucoso que va a lubricar el extremo inferior de la vagina. Su conducto excretor sale o emerge de su cara interna y va a terminar a nivel del surco ninfohimenial. El vestíbulo, también conocido con el nombre del vestíbulo de la vagina, es el espacio que se ubica por dentro de los labios menores, por detrás del clítoris y por delante de la comisura posterior de los labios menores, también conocido como horquilla vulvar. En el fondo del vestíbulo vamos a ubicar el orificio externo de la uretra, que se localizaría por detrás del clítoris y por delante del orificio vaginal. El orificio externo de la uretra tiene un diámetro mucho mayor que el orificio vaginal. Este orificio vaginal se encuentra parcialmente cerrado en las mujeres vírgenes por el himen. Entre el orificio vaginal y la comisura posterior de los labios menores u horquilla vulvar vamos a encontrar la fosa navicular. Tenemos que el fondo del vestíbulo se encuentra separado de los labios menores por este surco que es el surco vestibular, que hacia atrás se va a continuar con el surco ninfohimenial. A nivel del surco ninfohimenial está la abertura de los conductos excretores de las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino. Las glándulas parauretrales o de Skene, que son homólogas a la próstata masculina, son dos pequeñas glándulas que están en relación a la pared de la uretra y que durante el coito van a liberar un líquido que corresponde a la eyaculación femenina. Sus conductos excretores se abren en relación al orificio externo de la uretra. Habitualmente se abre por detrás del orificio externo de la uretra. Y aquí los tenemos ubicados. Estos dos orificios corresponden a los conductos excretores de las glándulas parauretrales o de Skene. La irrigación de los genitales externos proceden de ramas de la arteria pudenda externa, que a su vez es rama de la arteria femoral, y de ramas de la arteria pudenda interna, que proceden de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. El monte de Venus y porción anterior de los labios menores y mayores son irrigadas por ramas de la arteria pudenda externa. Accesoriamente, la parte anterior del labio mayor también recibe irrigación de la arteria del ligamento redondo. La porción posterior de los labios menores y mayores recibe irrigación de la arteria pudenda interna a través de esta arteria, que es la arteria perineal o arteria perineal superficial. La arteria perineal superficial o arteria perineal también contribuye con la irrigación de las glándulas vulvovestibulares mayores o de Bartolino, que también recibe irrigación a través de la arteria vulvar del vestíbulo o vulvovestibular. Los bulbos vestibulares son irrigados por la arteria vulvar del vestíbulo o vulvovestibular y por la arteria vulvouretral. La arteria dorsal del clítoris, que es rama terminal de la arteria pudenda interna, junto con la arteria cavernosa o profunda del clítoris, irrigan al clítoris y al capuchón del clítoris.
En cuanto al drenaje venoso, tenemos, ¿verdad?, que las venas procedentes del monte de Venus y de la parte anterior de los labios menores y mayores, a través de las venas pudendas externas, alcanzan la vena safena interna o la vena femoral. La sangre procedente de la parte posterior de los labios menores y mayores, a través de las venas perineales superficiales o venas perineales, alcanzan a la vena pudenda interna. Las venas procedentes de las glándulas bulbovestibulares mayores y de los bulbos vestibulares, de igual manera alcanzan a las venas pudendas internas. En cuanto a las venas del clítoris, debemos hablar de las venas dorsales superficiales, que son en números de 2, derechas e izquierdas, y que van a alcanzar a la vena safena correspondiente. Mientras que la vena dorsal profunda del clítoris es análoga a la vena dorsal profunda del pene y va a alcanzar al plexo venoso de Santorini. La inervación del monte de Venus y de la parte anterior de los labios mayores proceden de las ramas genitales, de los nervios genitoscrurales y abdominogenitales mayor y menor. La parte posterior de los labios mayores se encuentran inervados por el ramo externo y ramo perineal superficial del nervio perineal. El labio menor se encuentra inervado tanto por el ramo superficial como por el ramo profundo del nervio perineal. Los bulbos vestibulares se encuentran inervados por el ramo perineal profundo del nervio perineal. El nervio dorsal del clítoris inerva al clítoris, mientras que los nervios cavernosos inervan a los cuerpos cavernosos, pero los nervios cavernosos proceden del plexo útero vaginal, que a su vez procede del plexo hipogástrico inferior. El drenaje linfático de los genitales externos va hacia los ganglios inguinales superficiales internos. Inclusive pueden atravesar la línea media y alcanzar los ganglios inguinales superficiales internos contralaterales. La linfa procedente del glande del clítoris va hacia los ganglios inguinales profundos y puede inclusive alcanzar a los ganglios ilíacos externos al atravesar el conducto inguinal. La vagina forma parte de los órganos genitales internos junto al útero y sus anexos. La vagina es el órgano de la copulación femenina, forma parte del canal del parto y permite la expulsión de la sangre menstrual. Se extiende desde el cuello uterino por arriba hasta la vulva por debajo. La vagina va a atravesar al músculo elevador del ano, atraviesa al diafragma pélvico, por lo tanto va a tener una situación pélvica y una situación perineal. Su dirección es oblicua hacia arriba y hacia atrás. La vagina es un conducto músculo-membranoso de paredes blandas, elásticas, que tiene una forma cilíndrica aplanada en sentido anteroposterior. En estado de vacuidad, es decir, vacía, la pared vaginal anterior está en íntima relación con la pared vaginal posterior. La pared vaginal anterior mide unos 7 centímetros en la paciente en edad fértil, mientras que la pared vaginal posterior mide unos 9 centímetros, es muchísimo más larga. Por eso en promedio se dice que en la mujer en edad fértil, la vagina tiene un promedio de unos 8 centímetros de longitud. En cuanto a su diámetro, es muchísimo más estrecha a nivel perineal. Por lo contrario, es muchísimo más ancha o un diámetro mayor en su parte superior, es decir, por encima de los músculos elevadores del ano. En la parte superior sus paredes son más elásticas, más expansibles. Su extremo superior es conocido como cúpula vaginal,
por su similitud a la cúpula de una iglesia. El extremo superior es más ensanchado y se va a insertar alrededor de esta porción, que es la porción intravaginal del cuello uterino, dando lugar a la formación de 4 fondos de sacos vaginales, 2 laterales, derecho e izquierdo, un fondo de saco vaginal anterior y un fondo de saco vaginal posterior. Este fondo de saco vaginal posterior es muchísimo más profundo y va a constituir un verdadero lago espermático poscoital, que va a facilitar la penetración de los espermatozoides a través del orificio cervical externo y canal cervical y orificio cervical interno hacia la cavidad uterina. Esto cuando el útero tiene una posición normal. El extremo inferior de la vagina se encuentra parcialmente cerrado en las pacientes vírgenes por un tabique membranoso denominado himen. El himen es un tabique membranoso que en las pacientes vírgenes rodea en forma incompleta al extremo inferior de la vagina. La forma y resistencia del himen varía de una paciente a otra. Los himen más frecuentes es el himen anular y el himen semilunar. En esta diapositiva no tenemos la imagen del himen semilunar, pero sí tenemos la imagen del himen anular, que tendría un orificio central. De igual manera tenemos al himen cribiforme, al himen septado. Esto corresponde a una condición anormal, que es el himen imperforado, situación que debe ser corregida en los primeros años de vida de la niña. De no ser corregida y llegar la niña a la pubertad, no se expulsaría la sangre menstrual y por lo contrario, esta sangre se acumularía en el conducto vaginal, situación que se conoce como hematocolpo, o inclusive en la cavidad uterina, que se conoce como hematometra. Una vez que la paciente inicia vida de pareja, el himen se transforma en varias lengüetas. Y una vez que la paciente tiene su primer parto por vía vaginal, el himen queda representado por crestas irregulares, que se denominan carúnculas mirtiformes o carúnculas himeniales. La vagina se puede examinar colocando un espéculo que nos permite visualizarla. De igual manera se puede hacer un procedimiento especial que se denomina vaginoscopia, y a través inclusive de un tacto vaginal podemos nosotros percibir las características de esa mucosa de la pared vaginal. En las pacientes en edad fértil, la vagina es de color rosado y húmeda, violácea en las pacientes que se encuentran embarazadas. En las pacientes menopáusicas se atrofia y es seca. La vagina se va a caracterizar por tener una serie de pliegues transversos, que son conocidas con el nombre de crestas vaginales. Estas crestas vaginales son muchísimo más evidentes en las pacientes jóvenes y nulíparas. De igual manera tenemos la presencia de 2 eminencias longitudinales, denominadas columnas vaginales. La anterior es muchísimo más evidente o prominente. La columna vaginal anterior, en su extremo superior, se va a bifurcar, dando lugar a la formación de un triángulo conocido como el triángulo de Paulik. Este triángulo hacia adelante va a corresponder a la base vesical y específicamente con el trígono vesical, el cual está constituido por los orificios de los uréteres y por el cuello vesical. El medio de fijación principal de la vagina está representado por el músculo elevador del ano. Ya habíamos dicho que la vagina atraviesa al músculo elevador del ano. Y nosotros tenemos que las fibras más internas de la porción pubio-coccígea del músculo elevador del ano se adhieren a las paredes de la vagina,
constituyendo la porción pubio-vaginal. Esta adherencia de la vagina al músculo elevador del ano representa el principal medio de fijación de la vagina. De hecho, se dice que debilidades en el músculo elevador del ano es la principal causa de prolapso de la vagina. Más accesoriamente debemos hablar del ligamento uterosacro. De igual manera debemos hablar lateralmente del paracolpo, que es una masa de tejido celular denso que prolonga hacia abajo el parametrio y que constituye el tabique vascular de la arteria vaginal larga. Esta masa de tejido celular denso se extiende desde la cúpula vaginal en forma transversal, en forma hacia afuera, hasta las paredes laterales de la pelvis. Y no solamente va a contener a la arteria vaginal larga, sino también a las ramas vesicovaginales y cervicovaginales de la arteria uterina, también a los linfáticos y nervios de la vagina, a las corrientes venosas del piso de la pelvis. De igual manera, como medios de fijación accesorios, debemos hablar del tabique vésico-vaginal que une la pared vaginal anterior a la base vesical y del tabique recto-vaginal que une la pared vaginal posterior a la cara anterior del recto. Hacia arriba la vagina se va a relacionar con el cuello uterino. Hacia arriba y hacia adelante se va a relacionar con la base vesical, específicamente con el trígono vesical, que se encuentra constituido por el orificio de los dos uréteres y el cuello vesical. Más hacia abajo, la pared vaginal anterior se va a relacionar con la uretra. Por detrás, la cúpula vaginal por intermedio del fondo de saco de Douglas se va a relacionar con la cara anterior de la ampolla rectal. De hecho, las colecciones del fondo de saco de Douglas se pueden extraer a través de una culdocentesis. Más hacia abajo, la pared vaginal posterior por intermedio del tabique recto vaginal se va a relacionar con el recto. Lateralmente, a través de los fondos de sacos vaginales laterales, la vagina se va a relacionar con el paracolpo y ya hemos señalado las estructuras anatómicas que están inmersas en ese paracolpo. Más hacia abajo, las paredes vaginales laterales se van a relacionar con el músculo elevador del ano. El extremo inferior de la vagina, es decir, a nivel perineal, se va a relacionar lateralmente con el músculo bulbo cavernoso a ambos lados y con el músculo constrictor de la vagina a ambos lados. De igual manera, con los bulbos vestibulares y con la glándula de Bartolino o glándula vestibular mayor. Esto corresponde a una cultocentesis. Las colecciones líquidas a nivel de fondo de saco de Douglas pueden ser extraídas a través de una cultocentesis. Claro, la paciente se encuentra en una posición ginecológica, se puede colocar ya sea un espéculo o una valva de peso, nos va a permitir visualizar no solamente la vagina, sino también al cuello uterino. Por intermedio de una pinza de Posi, pinzamos el labio posterior del cuello uterino y lo traccionamos hacia arriba de tal manera que queda expuesto el fondo de saco vaginal posterior. E introducimos la aguja y aspiramos. Y de esta manera podemos obtener los líquidos o colecciones del fondo de saco de Douglas. Y esto se denomina una cultocentesis. La irrigación de la parte superior de la vagina se encuentra asegurada por ramas de la arteria uterina, específicamente por las vesicovaginales y por la rama cervicovaginal. Las ramas vesicovaginales se originan de la arteria uterina antes de que la arteria uterina cruce al uréter. Una vez que la arteria uterina cruza al uréter, da origen a la arteria cervicovaginal. La irrigación de la parte media e inferior de la vagina está asegurada por la arteria vaginal larga,
que es rama de la arteria hipogástrica o ilíaca interna, desciende por detrás del uréter y cruza por debajo al uréter al mismo tiempo que lo hace la arteria uterina. Más accesoriamente, la pared posterior de la vagina se encuentra irrigada por la arteria hemorroidal media, rama de la arteria hipogástrica, y en su extremo inferior, la vagina se encuentra irrigada por la arteria pudenda interna, específicamente por sus ramas bulbo-uretral y por la arteria vulvar del vestíbulo o bulbo vestibular. En cuanto al drenaje venoso, tenemos que las venas vaginales van a formar un plexo lateral vaginal voluminoso que van a drenar en las venas uterinas, en las venas hemorroidales medias y en las venas pudendas internas. Con respecto al drenaje linfático, debemos hablar de un pedículo superior que va a los ganglios ilíacos externos, un pedículo medio que va a los ganglios ilíacos internos o hipogástricos, un pedículo posterior que va a los ganglios presacros y un pedículo inferior que va a los ganglios inguinales superficiales internos. La inervación está dada por el plexo hipogástrico inferior, específicamente a través del plexo útero-vaginal y más accesoriamente a través del nervio pudendo interno. El útero es un órgano muscular hueco. En su cavidad uterina va a permitir la implantación del óvulo fecundado para que el mismo nutra, crezca y se desarrolle. La cavidad uterina junto con la cavidad vaginal va a formar parte del canal del parto. Tenemos que la forma, el tamaño del útero va a variar según la edad, según la paridad, según si la paciente se encuentra actualmente embarazada y otras condiciones también va a determinar cambios en la forma y tamaño del útero. En cuanto a la forma, el útero tiene una forma piriforme, su vértice inferior está representado por el cuello uterino. El tamaño en las pacientes en edad fértiles y nulíparas tienen una longitud que varía de 6 a 7,5 centímetros, anchura de 4 a 5 centímetros y un grosor de 2,5 centímetros a 3 centímetros aproximadamente. En estas pacientes, el istmo uterino estaría representado por 0,5 centímetros. En las pacientes multíparas, la longitud es de aproximadamente 8,5 centímetros, la anchura 5,5 centímetros y el grosor 3,5 centímetros. En cuanto a las porciones, debemos hablar del cuerpo, que tiene una forma triangular de base superior conocida como fondo uterino. A ambos lados del fondo uterino vamos a encontrar los cuernos o ángulos superolaterales del útero. Del cuerno o ángulos superolaterales del útero se van a desprender tres estructuras. La primera de ellas es el ligamento redondo del útero, se desprende por delante y por debajo de la trompa uterina. La segunda estructura es la trompa uterina y la tercera es el ligamento propio o útero ovárico, el cual se desprende por debajo, como se ve acá, por debajo y por detrás de la trompa uterina. El istmo uterino va a unir el cuerpo con el cuello y es un segmento poco diferenciado, excepto en las pacientes nulíparas. En las pacientes multíparas, como el útero adopta una forma globosa, el istmo desaparece. En cuanto al cuello, debemos diferenciar una porción supravaginal, una porción vaginal que corresponde a la inserción de la vagina en el cuello uterino y una porción intravaginal del cuello uterino conocido como el hocico de Tenca. ¿Ok? El hocico de Tenca se va a caracterizar por ser de color rosado, remitente al tacto
presenta en su parte central un orificio, que es el orificio cervical externo, que conduce al canal cervical y de allí al orificio cervical interno, que comunica con la cavidad uterina. La porción intravaginal u hocico de tenca del cuello uterino se puede observar colocando un espéculo vaginal. De tal manera que el espéculo vaginal nos permitiría la visualización de la porción intravaginal del cuello uterino y de la vagina. Podemos visualizar, por ejemplo, el fornix vaginal anterior, el fornix vaginal posterior, los fornix vaginales laterales. Podemos visualizar el orificio cervical externo. Este orificio cervical externo varía según la paridad. En las pacientes nulíparas es puntiforme. En las pacientes que ya han tenido un parto por vía vaginal se desgarra transversalmente, situación que nos va a permitir diferenciar el labio anterior del cuello uterino del labio posterior del cuello uterino. Por lo contrario, en las pacientes multíparas, el orificio cervical externo es irregular y de aspecto abollonado. Con respecto a la situación del útero, el útero es un órgano pelviano, es un órgano que se encuentra en la cavidad pélvica. Exactamente no se encuentra en la línea media, sino que habitualmente se encuentra inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda. En relación a la posición del útero, su posición normal es en anteversoflexión, de tal manera que debemos definir flexión y versión. Flexión, tenemos que el eje del cuerpo uterino va a formar con el eje del cuello uterino un ángulo abierto hacia abajo. Ese ángulo, su vértice se va a ubicar a nivel del istmo uterino y ese ángulo tiene un valor aproximado de 120 grados. Si ese ángulo está abierto hacia abajo y hacia adelante, tendremos una anteflexión. Y si está abierto hacia abajo y hacia atrás, será una retroflexión. Versión uterina, tenemos que el eje del cuello uterino va a formar con el eje de la vagina un ángulo abierto hacia abajo de aproximadamente 90 grados. Si ese ángulo es abierto hacia abajo y hacia adelante, tenemos una anteversión. Y si es abierto hacia abajo y hacia atrás, tendremos una retroversión. La posición normal del útero de anteversoflexión puede ser modificada según el grado de distensión de los órganos vecinos al útero, es decir, vejiga y recto. Aquí con el color verde tenemos una posición normal del útero en anteversoflexión. Con el color azul tenemos cómo se desplaza algo hacia atrás el útero cuando la vejiga y el recto está lleno. Y con el color rojo visualizamos el útero desplazado aún más hacia atrás cuando la vejiga está llena y el recto está vacío. La mayor parte del útero se encuentra peritonizado, excepto el cuello uterino. De tal manera que tenemos que el peritoneo visceral tapiza el fondo del útero, la cara anterior del cuerpo uterino. A nivel del istmo se va a reflejar hacia la base vesical para constituir el fondo de saco vesicuterino. Tapiza de igual manera el peritoneo visceral a la cara posterior del cuerpo del útero. A nivel del fondo de saco vaginal posterior se va a reflejar hacia la cara anterior del recto para constituir el fondo de saco de Douglas. Lateralmente, a nivel del cuerpo e istmo del útero, las dos hojas se reúnen para constituir este tabique transverso seroso constituido por doble hoja que constituye el ligamento ancho y que se extiende desde los bordes laterales del cuerpo e istmo
en forma transversal hacia afuera hasta las paredes laterales de la pelvis para continuarse como peritoneo parietal de las paredes laterales de la pelvis. El ligamento ancho es un tabique seroso de doble hoja transverso que desde los bordes laterales del cuerpo e istmo del útero se dirige lateralmente hasta alcanzar las paredes laterales de la pelvis para continuarse como peritoneo parietal de las paredes laterales de la pelvis. Por encima del músculo elevador del ano, la hoja anterior y la hoja posterior del ligamento ancho se continúan hacia adelante y hacia atrás como peritoneo parietal del piso de la pelvis. El ligamento ancho tiene una hoja anterior, una hoja posterior. Debemos identificar una porción inferior o base del ligamento ancho y una porción superior o mesometrio. La porción inferior o base del ligamento ancho tiene una forma triangular. Esta porción es gruesa, fija, solidaria al músculo elevador del ano y corresponde tanto al paracolpo como al parametrio. El parametrio no es más que una masa de tejido celular denso que desde el istmo se dispone transversalmente hacia afuera hasta alcanzar las paredes laterales de la pelvis. Es el tabique vascular de la arteria uterina, en donde no solamente va a estar la arteria uterina, sino también el uréter, las venas uterinas, los linfáticos y nervios uterinos y la parte inferior del plexo hipogástrico inferior. La parte superior del ligamento ancho o mesometrio es delgada, es móvil, y en ella se van a describir tres alerones. Por delante tenemos el alerón funicular, elevación de la hoja anterior del ligamento ancho, causada por el ligamento redondo del útero. Hacia arriba tenemos el alerón tubárico o mesosalping, elevado por la trompa uterina. Y hacia atrás tenemos el mesoovario, que está tendido por el ligamento propio o útero ovárico, el borde anterior del ovario y una porción del ligamento lumbovárico, infundíbulo pélvico o suspensorio del ovario.